En las tinieblas resplandeció la luz de Cristo, me alumbra. Bien, hermanos, de verdad que en esta mañana pensando, bueno, en la semana también pensando en todas las cosas que acontecen en nuestras vidas, desde nuestros pensamientos, desde cada acción, cada movimiento que hacemos en nuestro lugar de confort, en nuestro hogar muchas veces, o quizás no tanto en el lugar de confort, sino también en medio de nuestras labores, en los ambientes que de una manera u otra estamos transitando día a día, ¿no? Y bueno, me enfocaba mucho en las dificultades, me enfocaba mucho en las pruebas esta semana, porque creo que cada uno de nosotros estamos constantemente pasando por situaciones, por pruebas, ¿no? Por dificultades, ¿no? Y que a veces las asumimos con cierta madurez y sabiduría, con entendimiento, reconociendo que somos imperfectos, que fallamos, que tenemos debilidades. Pero las pruebas, hermanos, las dificultades no son castigos, hermanos, son castigos, sino oportunidades diseñadas por Dios. Amén. Diseñadas por Dios para fortalecer la fe, producir perseverancia y madurez espiritual, hermanos. ¿Quién dice amén a eso? Amén, gloria al Señor. De eso se trata, hermanos. Por ahí leía un artículo en la semana también. Yo decía, wow, ¿qué podemos hablar acerca de esto, de las dificultades, de las pruebas que a veces pasamos cada uno de nosotros, que vivimos? Y me llamó mucho la atención un artículo. Por favor, si pueden prestar atención en este artículo, dice así, es cortito, no es tan largo, dice que se cuenta una historia, ¿no? Se cuenta que un joven aprendiz de soplador de vidrio estaba frustrado. Cada vez que intentaba crear una pieza compleja, el calor del horno le parecía insoportable y a menudo la pieza se deformaba o se rompía antes de terminarla. Un día, viendo a su maestro trabajar en una vasija de una belleza increíble, el joven le preguntó: maestro, ¿cuándo dejará esta pieza de sufrir en el fuego? Parece que la prueba de la temperatura nunca termina. El maestro, sin apartar la vista de la llama, le respondió: el fuego no es el enemigo de la vasija, es su origen. Si la saco demasiado pronto, será solo barro seco que se desmorona con un poco de agua. Si la dejo el tiempo justo, el fuego la transforma en cristal. La prueba no es para destruirla, es para que el mundo pueda ver a través de ella. El maestro añadió algo más, dice: el fin no es el horno, el fin es la mesa del rey. El fin es la mesa del rey donde la vasija cumplirá su propósito. El horno es solo el lugar donde se le da la fuerza para llegar allá. Interesante, ¿no? Lo que dice este pequeño relato, ¿no? ¿Qué nos enseña esto, hermanos? ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que muchas veces estamos quemados. Muchas veces nosotros estamos viviendo circunstancias de ruptura, problemas, de fracasos laborales, problemas familiares, una crisis total en el tema de salud y miedos también que se pueden sumar a las situaciones que podamos estar viviendo muchas veces constantemente, ¿no? ¿Y qué hacemos entonces, hermano? ¿Se acabó todo? Muchas veces decimos eso, se acabó todo. No hay para dónde coger, no hay para dónde agarrar muchas veces, ¿no? Creo que a veces tenemos ese pensamiento, ¿no? En medio de las dificultades, cuando se presentan las pruebas, pensamos de esa manera. Ya no hay marcha atrás. Muchas veces vamos al llanto, porque también somos de carne y hueso, sentimos, somos de emociones, hermanos. Y a veces nos tocan momentos duros, tocan situaciones tremendas y que nos entristecen, hermano, que nos entristecen y que lamentamos mucho, hermanos. Entonces, y que nos paraliza, ¿no? Pensemos un poco también, hermanos, que
la resistencia se construye en la tensión. Algo que pasó ahí en el elemento que se cocía o que estaba en el horno, necesitaba pasar por el horno. A veces necesitamos pasar por el horno, hermanos. Necesitamos ser quemados para ver hasta dónde podemos resistir también. Buscando siempre un resultado, ¿no? Un resultado desde lo espiritual para cambiar, para mejorar. Entonces, la resistencia se construye en la tensión. No puedes saber qué tan fuerte es un metal hasta que lo sometes a presión. Y es cierto. Si no sometemos al fuego, el metal, ¿cómo va a formar? ¿Cómo va a dar forma a lo que se quiera, o al término, el resultado de lo que se quiere obtener? ¿Cómo? Necesitamos también considerar que someternos a esa presión en nuestro carácter, hermanos. Pensemos en nuestro carácter también, que considero que es interesante que podamos manejarlo, ¿no? Nadie desarrolla la paciencia en la comodidad, porque estoy tranquilo, no me está pasando nada. Cuando viene el conflicto, cuando viene la prueba, cuando viene el problema, es ahí donde realmente se sabe quién es reinando y quiénes somos cada uno de nosotros, de qué forma o de qué manera estamos actuando o estamos nosotros presentándonos ante ciertas situaciones que muchas veces nos aturden, simplemente nos quita la paz y muchas veces nos sentimos, como le decía hace un rato, tristes, conmovidos y a veces, como lo decía hace unos días, sin esperanza. Y es algo que realmente está pasando en mi vida y puede estar pasando en cada uno de ustedes. Veía un ejemplo esta semana. Mi esposa la notaba bastante, como todavía está un poquito afectada de la garganta, y las pruebas están presentes a la orden del día, en todo momento, hermano. Y le decía a mi esposa: hey, me duele la garganta, y tosía. Pero bueno, ¿y por qué no tomaste algo caliente? ¿Qué le costaba hacer algo caliente? Le digo así. Mi esposa solamente me mira con su rostro, me miró, pero no me miró con rabia, ¿no? Sino me miró y volteó así mismo, volteó y se fue. Y yo, pues, analizando lo que había pasado en ese momento, el transcurso de los minutos, las horas, noté que la afecté. Noté que la puse a prueba también en su carácter. Es decir, constantemente nosotros fallamos, hermanos. Constantemente a veces estamos siendo probados por alguna situación, por momentos que quizá una respuesta mía hacia ella no fue la mejor, y eso pues le causó incomodidad. Y así muchas cosas, hermanos, pueden incomodarnos y nos puede cambiar, ¿no?, el día, pues. Puede cambiar el día muchas veces, no para bien, sino para mal, hermanos. Y es triste, ¿no?, cuando a veces estamos pasando por momentos o situaciones como esa. Entonces, necesitamos aprender, hermanos, a soportar las dificultades, a entender que las pruebas van a estar presentes siempre, que las pruebas las podemos ver también como un puente que transitamos, pasamos hacia el otro lado, y no como un muro que nos bloquea y quedamos estancados ahí llorando y tristes, como que no hay esperanza. Cuando entendemos, como hijos del Señor, y cada uno de nosotros a través de la palabra de Dios hemos visto hombres en la palabra de Dios y en la actualidad que han superado las pruebas, las dificultades. ¿Y quién está con nosotros? Dios siempre acompañándonos para pasar, para trazar, para pasar al otro lugar, al otro lado, hermanos. Dios siempre ha estado con nosotros, hermano, solo que nosotros muchas veces nos alejamos. Entonces, hermanos, si estás pasando por un momento difícil, usted ahora mismo, hermano, que está en una situación crítica, llámese la parte económica, llámese la parte laboral, llámese, bueno, situaciones con nuestros vecinos, hermano, vayamos al Señor con una en prontitud, pronto al Señor, para que nos ayude a superar las dificultades, las pruebas.
y que sea Él que nos moldee nuestro carácter. Lo digo por mí, hermano, primeramente. Hay cosas que todavía necesito cambiar, que necesito mejorar. Que mi esposa me ve a mí llegar, wow, llegó mi esposo. Alegre, que se gocen en mí, en verme, como yo también me gozo en ella en verle. En mis hijas. Pero también aquí, hermanos, que yo me goce en el Señor también cuando te veo a ti, cuando usted me ven a mí, que podamos nosotros siempre estimularnos, animarnos unos a otros, hermano. A pesar de las diferencias que puedan existir en cada uno de nosotros, necesitamos crecer en eso también, hermanos, como iglesia. Recuerda que podemos estar en el horno ahora, podemos estar en el horno, hermanos, cociéndonos, probando, tratando de madurar, de cambiar, pero no vamos a estar todo el tiempo ahí. En algún momento vamos a salir de ahí. Solamente ese lugar es como un taller de preparación para luego lucirnos de una manera positiva. Por supuesto, quiero resaltar de una manera positiva, primeramente ante el Señor. Danos a conocer ante Dios de una forma ejemplar, de una forma que realmente el Señor se sienta exaltado por lo que yo hago, por lo que pienso y por lo que vivo, hermanos. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos da respuestas acerca de las vicisitudes, de las pruebas que podamos estar viviendo. Y cuando uno va a la Biblia, hermanos, me gustó mucho lo que dijo el hermano Seri la semana antepasada, en cuanto a pruebas y dificultades que aconteció en una iglesia, sobre todo cuando se habla en el tema económico. Cuando se habla en el tema económico, y seamos sinceros, hermanos, cuando hay problemas económicos, hay falta de recursos, ¿cómo nos afecta, hermanos? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos roba la paz? Y eso forma parte también de las problemáticas que hoy en día acá en Colombia pues está aconteciendo, y en cada uno de nuestros hogares. No somos exentos para que no nos acontezcan nada. Siempre hay situaciones que estamos viviendo, pero ¿de qué forma la estamos enfrentando? Creo que como cristianos, como hijos de Dios, creo que con sabiduría cada uno de nosotros estamos enfrentando de una manera sabia, con ejemplo, en comparación a lo que vemos en la sociedad ahora. Porque a la gente le gusta obtener el dinero fácil, como bien sabemos. Pero nosotros, cada uno de nosotros somos conscientes que la manera de que nosotros podamos llevar el pan de cada día a nuestro hogar, lo hacemos de una manera consciente, con ligereza laboral, con trabajo, con empeño, con sacrificio. ¿O no es así, hermanos? Cada uno nos proponemos a eso, hermano. Los hermanos en Corintios, vamos allá, hermanos, vamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 8, verso del 1 al 5. Le decía que el hermano Seri hablaba la semana pasada acerca del modelo de hermanos que estaban pasando por situaciones terribles en el tema económico. Pero qué ejemplo de estos hermanos. Qué maravilloso ver cómo la palabra de Dios nos enseña en el libro de 2 de Corintios, capítulo 8, verso 1 al 5. Dice que asimismo, hermano, os hacemos saber, y no con esto estoy queriendo decir que vamos a recolectar otra vez la ofrenda, no. Simplemente vamos a manejar lo que estaba pasando, hermano, la situación que estaban viviendo los hermanos en ese momento. Asimismo, hermano, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Amén. Muchos, como les decía hace un rato, muchos quieren, buscamos la manera, hasta nosotros también, buscamos la manera de obtener el dinero, de tener finanzas, de tener cash, como dicen por ahí en inglés, no sé el hermano que me traduzca ahí, dinero, moneda, pesos. Creo que cada uno nos movemos con ese fin también, porque es necesario también suplir para las necesidades de nuestra familia.
En eso no podemos hacer ninguna pausa, porque si no, nuestra esposa y nuestra familia, ¿qué van a esperar de nosotros, no? Entonces necesitamos siempre llevar el pan de cada día. El punto está que cuando hay ausencia, cuando estamos sin liquidez en el bolsillo, pues no tenemos a veces la madurez suficiente para afrontar esas situaciones. Y como no estamos sujetos a Dios, y como no seguimos sus principios, no lo digo por ninguno de nosotros, sino que es un ejemplo, pues simplemente eso nos sacude. Y muchas veces señalamos, porque a aquel sí le va bien y porque a mí no. Entonces por eso que necesitamos siempre ir a la palabra del Señor. Estos hermanos de Macedonia, estos hermanos estuvieron dispuestos a bendecir a la iglesia del Señor, a los hermanos en Jerusalén. Estaban pasando por distintas pruebas, y entre eso, por esto alimento, por tratar de estabilizar, de estar mejor, pero vemos un ejemplo de estos hermanos, cómo bendijeron o bendicieron o le dieron tuvieron esa oportunidad, el privilegio de participar de este servicio para los hermanos en Jerusalén. Qué interesante nosotros ver ese ejemplo de nuestros hermanos que daban con alegría, a pesar de la profunda pobreza, a pesar de la escasez, de la limitante que tenían, ellos abundaron en generosidad para bendecir a los hermanos en ese momento. ¿Cómo te sientes cuando no tienes dinero, hermano? ¿Cómo te sientes cuando no tienes nada en el bolsillo, hermano? Es duro, ¿no? Complejo, ¿no? ¿Cómo te sientes al no tener para proveer a la familia? Complejo, ¿no? Ahora bien, hermanos, ¿cómo te sientes en no ofrendar para las necesidades de la iglesia? ¿Cómo te sientes, hermano? Y es ahí también nosotros necesitamos aprender, reflexionar acerca de todas estas cosas, hermano. Necesitamos aprender, seguir el ejemplo de estos hermanos que con alegría daban para con el Señor y daban también con la iglesia para ese momento, hermanos. Es un ejemplo que nosotros necesitamos ir aprendiendo, ir manejando, y que no solamente queda en la historia bíblica, es algo que es muy práctico también para nosotros hoy en día, en este tiempo contemporáneo que nosotros vivimos, hermano. Ellos no dependían de las circunstancias financieras, hermanos, porque sabemos que es importante, ¿no?, la parte financiera, sino dependían de su relación con Dios. Importante comenzar por ahí, ¿no? Cuando dependemos de Dios primeramente y mantenemos una relación con el Señor, creemos, confiamos que el Señor siempre va a proveer. Amén. El Señor siempre va a bendecir. Y Dios hace milagros constantemente, todos los días, en cada segundo. No deja de hacerlo. No deja de extender su mano para socorrernos, para bendecirnos, para guiarnos, para hacer luz en nuestras vidas. Amén. Entonces creamos en eso, hermanos. Las pruebas, hermanos, nos ayudan a tener paciencia también y madurez. Necesitamos afianzar eso, hermanos, que las pruebas nos ayudan a tener paciencia y madurez. Pero ¿cómo entendemos eso? Cuando voy a la palabra del Señor. Cuando trato de que el Señor me diga, Señor, esto en tu palabra me estás enseñando de esta manera, este es el modelo a seguir, necesito cambiar, necesito reafirmar mi fe, necesito ser más paciente, necesito ser más sabio ante las situaciones, pruebas o dificultades que se nos puedan estar presentando, hermano. Hay diversas pruebas, hermano, y lo dice el libro de Santiago. Vamos allá. Santiago capítulo 1, versos 1 al 3. Santiago capítulo 1, versos del 1 al 3, dice, texto interesante, en relación a las pruebas, a las dificultades que podamos estar viviendo a esta hora y de qué manera la vamos a enfrentar. ¿Cuál es la forma, no? Dice Santiago, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud.
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, hermano. La paciencia, hermanos, es la capacidad de perseverar mediante niveles crecientes de prueba y sufrimiento. No significa que estamos exentos a dificultades, a situaciones complejas en nuestras vidas, pero qué importante que nosotros estemos trabajando en la paciencia, en el saber esperar, en soportar muchas veces. Y a veces cuando las cosas son constantemente, pues, wow, debemos pedirle al Señor de verdad, dirección al Señor y mucha paciencia, mucho dominio propio ante los ataques, ante las dificultades, ante la tristeza, ante la melancolía, por situaciones que no se nos están dando. Pero qué bueno, hermanos, que Dios nos da un día más para restituir, para cambiar y decir: Señor, quiero que me adornes de la paciencia que solamente tú puedes dar. Quiero que me adornes, que me ayudes a tener la sabiduría necesaria, porque solo tú, Señor, me puedes ayudar para seguir adelante. Si nosotros nos levantamos pensando en eso, considero que eso vamos a tener buenos resultados en la semana. Hay un dicho por ahí, dice que al mal tiempo, buena cara, hermanos. Al mal tiempo, buena cara. Y eso es algo que a veces nos cuesta. Es un dicho tan corto, pero ¿cómo a veces nos estancamos en poner en práctica ese dicho, no? A veces llegamos al local de la iglesia, lo vuelvo a repetir, lo digo por mí. Llego y puedo llegar serio, puedo llegar frustrado, puedo llegar como que melancólico, como que las cosas no se me dan. A veces llegamos así, hermanos. A veces llegamos así. Pero ¿quiénes somos nosotros? Somos la familia del Señor. Amén. Venimos a refugiarnos primeramente en el Señor, pero también venimos a refugiarnos con cada uno de nuestros hermanos. Creo que es el momento de aperturar en cada uno de nosotros una mejor conciencia, analizarnos primero nosotros y bueno, voy a acercarme al hermano. ¿Qué me le está pasando a aquel hermano o a aquella hermana? Pidámosle al Señor también estar presto a escuchar. Pidamos al Señor también que de nuestra boca salgan palabras congruentes, sabias, que no eliminen ni acaben, sino que al contrario edifiquen y alimenten no el ego, sino el amor en cada uno de nuestros hermanos. Amén. Necesitamos acudir al Señor, hermanos. Santiago estaba pasando exhortando a los hermanos en ese momento. Y Dios sigue exhortándonos cada día. No somos perfectos, hermanos. Y estaba haciéndoles ver a los hermanos que cambiasen su forma de pensar, su forma de actuar. Y es muy importante, hermanos, que la madurez cristiana no se alcanza, hermanos, ten en cuenta, no se alcanza al subir o al llegar a la cima de la montaña, no, hermanos. Como un ejemplo, sino en la constancia de subir la cuesta. Poco a poco, hermanos. Es un proceso también para nosotros cambiar. No podemos cambiar de la noche a la mañana, pero sí necesitamos acudir a Dios, abrir nuestro corazón y, Señor, decir: he aquí, quiero que me ayudes a cambiar, que me ayudes a sobrellevar esta dificultad, dejar mis cargas a ti, Señor, y en ti confío, Señor, porque sé que me vas a dar la fuerza suficiente para seguir adelante, hermano. Sino las aflicciones, hermano, son una realidad para un discípulo fiel. Las aflicciones, hermano, es una realidad constante muchas veces cuando somos fieles al Señor. No significa que no estamos exentos a problemas. No, todo va a ser bonito. Llegar a los pies del Señor, todo va a ser, mire, el que predique eso, el que hable de eso así, de esa manera, está mal. Al contrario, vamos a llegar a los pies de Cristo, sí, pero sepa que vas a pasar por dificultades, sepa que vas a ser rechazado, sepa que vas a pasar, te van a mirar mal,
por el hecho de hablar de Cristo también, o por el hecho de tomarse 2 horas un domingo a venir a la iglesia, sepa que muchas personas alrededor te van a señalar, y eso forma parte también de los ataques del enemigo. Por eso que necesitamos también estar muy atentos a eso, hermanos, que las aflicciones van a estar presentes. Y miren cómo vemos el ejemplo de Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, verso 12, Pablo despidiéndose también, Pablo ya sabiendo que iba a partir, Pablo entendiendo de que, wow, solamente cuento con este muchacho llamado Timoteo, ¿qué hago? Bueno, me queda esta opción, me queda esta carta en mano. Señor, la pongo en manos en tu nombre y voy a hablar con Timoteo. Sepa, Timoteo, que vas a pasar por todas estas dificultades, sepa que vas a pasar por crisis, por situaciones adversas, pero tú no estás solo, ¿no? Pero tenga en cuenta, dice el verso 12, dice que, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Quizás nosotros no estamos sufriendo persecución ahorita, como en los tiempos antiguos, pero sí hay ataques, hermano. Si hay personas que cuestionan lo que somos nosotros hasta ahora. Si hay personas que simplemente no ven con buenos ojos la transformación que Dios está haciendo en cada una de sus vidas. Y es triste, hermano, porque queremos más bien ganar más almas para con el Señor. Pero a veces tenemos un bombardeo tremendo, ¿no? De aquí, de allá para allá, de aquí para allá. Nuestra familia, a veces los seres más cercanos nos atacan. Pero hermano, vayamos al Señor en oración, en ruego. Meditemos la palabra del Señor. Pasemos tiempo en el Señor para que Dios haga la obra en cada uno de nosotros. No pensemos, no, que el Señor tiene que hacer la obra en aquel hermano, aquel familia. No, pensemos en nosotros, hermano. Y que Dios se encargue obrar en los corazones de aquellas personas que muchas veces nos pueden ofender o nos puedan atacar, hermano. Enfrentarnos a pruebas no es fácil, no es cosa fácil. Las dificultades, llámese una pérdida de un pariente, una mala noticia, temas de salud. ¿De quién son las fuerzas? ¿De dónde vienen las fuerzas? Vienen del Señor, hermanos. Vienen del Señor. Así que anhelemos constantemente que cada paso que demos lo hagamos según la fuerza que el Señor nos da, no según nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas son limitadas. Son limitadas. ¿Cómo enfrentas, hermano, tus pruebas? ¿Cómo las enfrentas? ¿Con rebeldía o con sabiduría divina? ¿Cómo la enfrentamos, hermano? A veces no seguimos en lo mismo, somos reiterativos en nuestra conducta, en nuestras acciones, y Carlina es una de las que siempre, Reinaldo, pero Reinaldo, sí, debo cambiar, debo mejorar. Mis hijas, siento que ya no me reciben mucho como me recibían antes, que un abrazo y beso, ¿no? Como que se ha aplacado un poco eso. Entonces yo digo, wow, ¿qué estoy fallando yo? Debo mejorar, debo cambiar. Entonces las luchas, hermano, cada uno de nosotros las tenemos presentes. ¿Cómo la estamos abordando? Debemos abordarla con paciencia y con sabiduría, hermano. Que el Señor nos ayude a entender situaciones que a veces sí son difíciles sobrellevarlas, pero de ellas aprendemos también. Las pruebas tienen sus procesos y siempre para bien, hermano. Las pruebas tienen su proceso y siempre es para bien, hermanos. Y es importante que podamos rescatar eso. Vamos allá, Romanos capítulo 8, verso 28. Un texto más para compartir con ustedes en esta hermosa mañana. Texto muy conocido, que es texto que ustedes conocen muy bien. Muchos de ustedes son mejores que yo en la teología y seguro saben con quién se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Y al final de cuentas, pues vemos que Dios nos quiere dar a entender en esta mañana que todas las cosas que se nos presentan, dificultades, pruebas, cooperan, ayudan para bien, hermanos, para bien. Y dice el texto bíblico, dice que y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes aman a Dios?
Uy, santo. ¿Quiénes aman a Dios? Santo Cristo. Amén, gloria al Señor. Amamos a Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén, amén. Y dice el texto, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para mal. Para bien, dice el texto. Esto es a los que conforme a su propósito son rechazados. Llamados, hermanos, son llamados. ¿Hemos sido llamados, sí o no? Hemos tenido un llamado del Señor perfecto, especial, maravilloso. Lo hemos entendido, cada uno en su tiempo, cada uno dentro de sus situaciones, y hemos aceptado ese llamado del Señor. Hemos aceptado ese llamado del Señor. Necesitamos sí reivindicarnos, cambiar muchas cosas, seguramente, y con de todas las cosas, hermanos, implica muchas cosas como la alegría, que forma parte de un positivo, ¿no? Pero los dolores, pérdidas, hermano, como lo decía hace un rato, los errores, de ella aprendemos también. Dios las usa para bien. Amén. Las usa para bien, para entender y comprender el por qué, Señor. ¿Por qué? El Señor, tú me enseñas a través de esta prueba cómo superarla, y quiero superarla en paz, en tu presencia, y que seas tú, Señor, siempre delante de mí para seguir adelante confiadamente. Eso es lo que necesitamos nosotros solicitarle al Señor. Muchas veces, hermanos, cuando nos rechazan, yo digo que cuando nos rechazan también eso nos ayuda. Cuando nos rechazan por predicar a Cristo, por hablar de Cristo, eso también nos ayuda para bien. Porque muchas personas no entienden, les parece locura lo que estamos haciendo. El presentarle a Cristo, el hablarle que el Señor le ama mucho, que el Señor le ofrece salvación, no quiere que se pierdan. Muchas personas pueden que nos rechacen, pueden que simplemente nos miren mal, pero hermanos, es para bien también. Es para nosotros también mantener un equilibrio, saber cómo responder, saber cómo actuar en medio del rechazo, en medio de situaciones como esa. Al principio, cuando llegué acá, recuerdo que los 3 primeros meses, el hecho de hablar de Cristo, el hecho de pasar un volantico a alguien, sí, tuve rechazo, tuve cuestionamiento, y yo le decía a mi esposa, yo creo que tenemos que regresar, porque no estaba acostumbrado a eso, al rechazo, no estaba acostumbrado a que la gente como que violentamente, no, eso no me interesa, o tal cosa. Y luego poco a poco he ido entendiendo que al final quien hace la obra en las personas es el Señor a través de su Espíritu Santo. No es mi fuerza, no es por el talento que cada uno podamos tener y llegar a las personas pero no entiendo, no, es Dios a través del Espíritu Santo obrando en las vidas de las personas. Toca a veces, cuando las personas viven momentos difíciles, como que se retractan un poco y dicen, bueno, sí, buscan la forma de hallar a Dios, buscar una respuesta. Bueno, ese es el momento de nosotros llegarles cuando están pasando por momentos complejos o difíciles. Cuando nuestros hijos se levantan y lo vemos enfermo, hermanos, es un proceso también, son momentos que vivimos y que nos afecta, ¿no? Y es algo que es delicado para nosotros ver, nos entristece, nos da nervios, nos da temor ver a nuestros hijos en situaciones de salud que nos alarma también, ¿no? Pero necesitamos también confiar en el Señor. Importante, hermano. El bien de Dios no siempre es comodidad. No siempre es comodidad, hermano. Hoy estamos pasando por esta circunstancia, por este momento difícil, por esta prueba, pero mañana será otro día. Mañana el Señor, confiemos que el Señor va a obrar de una manera diferente para favorecernos, para bendecirnos. Y no todos los días son iguales. Y Dios sabe muy bien cuál es nuestra necesidad. Dios sabe muy bien en qué estamos pasando ahora, en qué situación estamos viviendo ahora. Llámese dinero, llámese temas de salud, enfermedades o otras situaciones que podamos estar viviendo ahora.
Somos la comunidad del reino, hermanos. Somos una comunidad que venimos acá con nuestras heridas, con nuestros errores, pero que buscamos también primeramente de la presencia de Dios para ser sanados. Amén. Necesitamos sanar, necesitamos cambiar, necesitamos pedirle al Señor y renunciar al ego, renunciar a cosas que en verdad pueden estar afectando nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestra familia en la fe, con nuestra familia de sangre también. Entonces, procuremos, hermanos, avanzar, cambiar en todas estas cosas. Dice el texto, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Me está ayudando ahora estar acá en el servicio? Amén, sí. Porque estamos compartiendo con la familia en la fe. Vamos al mundo ahora. Vamos a enfrentar muchas cosas. ¿Cómo las vamos a enfrentar? Con paciencia, con sabiduría, con madurez espiritual. Que también hay que entender los procesos. A veces señalamos, a veces decimos, no entendemos que las personas, no todos tienen la capacidad de salir de una prueba de una manera u otra rápidamente, repentinamente. No, son procesos. Hay que escuchar a la persona. Hay que escuchar al hombre, hay que escuchar a la mujer que está pasando por una dificultad y no decir, no, pues yo pasé por eso también. Lo que usted vivió, yo también lo viví. No, escuchemos. No busquemos niveles, no, que yo he sufrido más que usted no ha sufrido nada como yo he sufrido, ¿no? Porque cada mente es diferente, cada percepción, cada pensamiento, cada forma de vida del individuo es distinta y no todos la superan de la misma manera. Por eso es que necesitamos respetar esos procesos que muchas veces las personas viven en la actualidad. Hace poco hemos estado compartiendo mi esposo y yo con una familia y impresionante, una muchacha de 33 años, y ella, por más que se le hable de la palabra del Señor y se le habla y se le canta, le enviamos videos, y ella se estabiliza y bien, chévere, pero está pasando por una situación tan fuerte, una prueba tan difícil, que ella con alegría y gozo, sí, yo voy a buscar al Señor, al rato, a los 20 minutos, ya está llamando, ya está escribiendo con otra manera de pensar, triste, abatida, y yo, wow, Señor, pero ¿qué está pasando? Y eso nos ha tenido mi esposa y a mí como que un poco tambaleando, no en la fe, ¿no? Sino no saber qué hacer, y bueno, nos toca orar y todos los días estamos, ahí todavía está recluida en la Santa Ana ella, y yo, bueno, Señor, ya hasta audios del hermano Milton le he enviado de alabanza, imagínense, hasta dónde he llegado yo. Porque mío no canto muy bien. Le envío alabanza y bueno, Señor, que seas tú, pues, que tú hagas la obra en ella, ¿no? Entonces, ¿qué puede significar los que aman a Dios? ¿Qué significa para ustedes eso, los que aman a Dios? Y amar a Dios, hermano, no es solamente un sentimiento, nada más, no, yo amo a Dios, sino se trata de confianza y obediencia al Señor. Necesitamos trabajar en eso, hermano. Porque todo el mundo salimos a la calle, ¿usted ama a Dios? ¿Usted ama a Dios? Sí. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Ajá. Pero tener confianza en Dios y ser obediente a la voluntad de Dios es ahí donde no queremos actuar. Muchas personas han llegado aquí a la congregación con otras expectativas, pienso yo, no soy quien para señalar, pero ¿a dónde están ahora? Hermanos que anhelaban, que no, ¿qué tal? ¿Qué vamos a hacer? A retumbar los muros de acá de Atalaya, ¿dónde están? Entonces, allí es donde realmente nosotros debemos, no solamente un pensamiento, una forma de decir, sentimiento de amar a Dios, sino tiene que comprobarse, tiene que darse a conocer, tiene que mostrarse en mí y en cada uno de nosotros, hermano. Nuestra confianza y obediencia en el Señor es importante. Finalmente, hermanos, el llamado es desde la economía, desde los recursos, que al principio estaba hablando de eso, acerca del ejemplo de la iglesia de Macedonia. Debemos confiar que Dios siempre provee el sustento. Amén. Dios siempre bendice, hermano. Debemos ver las pruebas como una oportunidad para crecer, hermanos, espiritualmente. No desmayemos, hermano.
si no hay pasajito. Yo ahorita a mí me va a tocar seguramente caminar por allá, porque donde yo vivo de un extremo a otro es lejos y yo no voy a soltar las monedas que lleve porque se aprovechan, no, porque este viene del extranjero, ese viene trae plata. Tocará caminar, hermanos, tocará pedir cola o aventones, no sé cómo le llaman aquí. Sí, hermanos, pero vayamos gozosos con el Señor, hermano. Cualquier actividad que usted vaya a hacer en la semana, si se le presenta alguna dificultad, hermano, vayamos al Señor alegres, gozosos y dispuestos que el Señor siempre nos va a bendecir. Debemos ver las pruebas como una oportunidad, hermano, como le decía, las pruebas o los sufrimientos que se nos presentan simplemente son temporales, hermanos. Temporales, hermanos. Algún momento va a terminar eso. Quizás a veces puede durar años también, ¿no? Hay otra familia por ahí que conozco y hablan y dicen cómo es posible que todavía estamos en esta lucha. Y allá en Colpe, precisamente en Pescadero, y a veces lo visito y solamente el Señor, el tiempo de Dios, determina todo, hermanos. El mandato de Dios, hermano, es ayudar a los demás que están pasando por pruebas, hermanos. Hoy no vemos la situación de nuestros hermanos. No tengamos, vamos a decir, esa soberbia. Acerquémonos, hermanos. Eso sí, con sabiduría, con mucha tolerancia, con mucho amor, hermano. Tenemos que crecer en eso también, hermanos. Las pruebas o los sufrimientos que se nos presentan son así, temporales, hermanos. Temporales. Debemos ser compasivos, hermanos. Debemos poner en práctica la compasión, alentar, animar, no cuestionar, hermanos, no compararnos tampoco, ni tratar de sustituir mi prueba. No, mi prueba fue más grande que la suya. No, escuchemos, atendamos, hermanos. Los procesos en tiempo de pruebas o dificultades, hermanos, muchas veces no las superamos de una manera inmediata. Pérdidas, parientes, rupturas, matrimonios, muchas veces. Cuán difícil es, ¿no?, sobrellevar estas situaciones, ¿no? Pero debemos acercarnos al Señor confiadamente, hermano. Somos una comunidad cristiana y debemos estar preparados, hermanos, para guiar a muchas personas que están afuera, aturdidas, confundidas, están vacías. Y nosotros necesitamos ser portavoces de su verdad, para que Cristo llene sus corazones, hermanos. Nos toca hacer ese trabajo también, hermanos. Si en algo hemos fallado, yo he fallado, o he causado malestar, te he puesto a prueba, hermano, les pido perdón. Pidámonos perdón unos a otros, hermanos, si hemos fallado. Si hemos tropezado, hemos hecho tropezar a algún familiar, hermano, o algún vecino, vayamos. Acerquémonos con amor, con perdón, y que sea el Señor, pues, que nos use para cosas buenas. Amén. Debemos soportarnos unos a otros finalmente, hermanos. Eso lo dice la palabra del Señor, amarnos unos a otros. La tercera lección del discipulado de Nueva Vida en Cristo me gusta mucho, sobre todo la tercera lección, todas, pero la tercera lección, el tercer capítulo, habla unos con nosotros, soportándonos unos a otros, amarnos unos a otros. Ahí esa es la tesis, hermano. Si se le han olvidado ese último volumen de Vida en Cristo, repasémosla. Repasémosla, hermano, porque no se trata de doctrina ni saber mucha teología para aplicar palabras como esas, como el amarnos unos a otros. No hace falta tanto estudio, hermanos. No hace falta el griego, el hebreo, no. Ya basta de tanta letra, hermano. Vayamos a la práctica. Con amor, eso sí, con amor. En las tinieblas resplandeció la luz de Cristo.